Saludos, bienvenidos a este video, el cual se presenta como una actividad de requisito para la maestría en matemática en la asignatura de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es José Bismar Núñez y estaré presentándoles algunos conceptos fundamentales sobre la transformada de Laplace. Espero que les guste y que también les sirva de provecho. Como contenido en esta presentación vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema, vamos a conocer en sentido general cuál es el propósito de tener un método para resolver ecuaciones diferenciales llamado transformada de Laplace. Seguido vamos a establecer algunas definiciones y propiedades importantes que ayudan a establecer el método y haciendo énfasis especial en la transformada de Laplace para derivadas, que es el fundamento básico para poder resolver ecuaciones diferenciales, y culminaremos con un ejemplo en donde ilustraremos cómo se utiliza el método para resolver ecuaciones diferenciales en un problema de valor inicial. Entonces, iniciando por acá, decimos que hay muchos modelos de sistemas físicos en el cual entran en juego muchas funciones que no necesariamente son continuas, como es el caso, por ejemplo, en sistemas de masa resorte o circuitos eléctricos. Muchas veces existen fuerzas externas en el sistema o, por ejemplo, voltajes aplicados a circuitos que son funciones que no necesariamente son continuas. Entonces, en ese sentido, resolver la ecuación diferencial para este tipo de problemas con los métodos convencionales puede resultar un poco complicado. Entonces, este interesante método lo que nos permite es abordar este tipo de situaciones de una manera más simplificada, porque la transformada de Laplace lo que hace es que convierte nuestra ecuación diferencial en una expresión algebraica, la cual se puede manipular por operaciones algebraicas convencionales y luego de ahí pues volvemos otra vez al modelo de ecuación diferencial para dar la solución directa al problema sin necesidad de hacer pruebas adicionales ni buscar datos adicionales. Y este método es también un método general para la solución de cualquier tipo de ecuación diferencial, incluso para sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales parciales. Así que vamos a ver cuáles son los fundamentos teóricos que nos permiten establecer la solución de este tipo de ecuaciones utilizando el método de Laplace. Entonces, nuestra primera definición establece que sea f una función definida para toda t mayor que 0, mayor o igual que 0. Este es el intervalo en donde vamos a definir esta función que nos da el operador de Laplace. Entonces se dice que esta integral que vemos acá es la transformada de Laplace siempre y cuando esta integral converja. Es decir, que si esta integral indefinida existe, pues entonces tendremos la transformada de Laplace de nuestra función f, la cual está expresada en función de la variable t. Entonces, nuestra integral que define la transformada de Laplace es una integral indefinida desde 0 hasta infinito de e a la negativo st por nuestra función f de t con un diferencial de t. Entonces, cuando la integral de esa definición converge, el resultado es una función de s, que es lo que nos da la transformada de Laplace. La transformada nos convierte nuestra función que tiene variable t en una función de variable s. Entonces, esta función nueva, que es la transformada, usualmente por notación se denota con una letra mayúscula correspondiente a la función que estamos transformando. Entonces, de este modo, usamos esta L especial que denota la transformada de Laplace de nuestra función f de t y la convierte en la función f mayúscula de s. Siempre utilizaremos esta notación. Aparte de esto, recordemos las propiedades de las integrales impropias. Para poder calcular una integral impropia, sabemos que esto es el límite de una integral definida desde 0 hasta t, cuando t tiende a infinito. Así que una vez esta integral exista, pues vamos a tener la transformada de Laplace de nuestra función. Entonces, una segunda definición que es sumamente importante para el método es definir la transformada inversa de Laplace, la cual nos da o nos devuelve nuestra función original de la cual obtuvimos la transformada. Es decir, que si f mayúscula de s representa la transformada de Laplace de una función f de t,
Entonces decimos que esa f de t minúscula es la transformada inversa o la inversa de Laplace de f mayúscula de s y se escribe de esta forma. Escribimos que f de t minúscula es igual a la transformada inversa de nuestra función transformada f de s. Esta notación la utilizamos mucho porque cuando transformamos nuestra ecuación diferencial, tenemos que devolver otra vez a la función original. Y eso es lo que nos daría la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, otros detalles o propiedades interesantes que tienen la transformada de Laplace es que tanto la transformada como la inversa son operaciones lineales. Y esto se enuncia en los siguientes teoremas. Nos dice que la transformada de Laplace es una operación lineal, es decir, que para cualesquiera funciones f y g cuyas transformadas de Laplace existan y cualquiera constantes a y b, entonces vamos a tener que la transformada de estas sumas de funciones multiplicadas por las constantes a y b, pues va a ser igual a la suma de las transformadas de las funciones multiplicadas por esas constantes. Y eso es una propiedad muy interesante porque podemos tener funciones compuestas por sumas o restas también, y aplicar la transformada a esa sumatoria y pues podemos obtener una transformada de esa suma de funciones de una manera mucho más práctica. Este teorema también es válido para la transformada inversa de las transformadas f mayúscula y g mayúscula correspondientes a la función f minúscula y g minúscula para dos constantes arbitrarias a y b. Así que, así como vemos esta expresión, esta ecuación acá con la transformada de Laplace, pues también podemos escribir esto mismo sustituyendo la transformada por la transformada inversa y nuestras funciones definidas de t por las transformadas f mayúscula y g mayúscula de s. ¿Cuándo existe la transformada de Laplace? Entonces, podríamos preguntarnos, pues, que dada la definición, nuestra primera definición 2.1, que si no existía esa integral, pues entonces íbamos a decir que no existía la transformada, pero esto no va a ser una complicación porque para la transformada de Laplace no es necesario que la función sea continua en todo su dominio, sino que basta con que sea simplemente continua por secciones. Y recordamos la definición de qué significa que una función sea continua por secciones. Esto significa que en un intervalo desde A hasta B, con t variando entre esos dos valores, pues si f de t está definida en el intervalo y es tal que pueda subdividirse en un número finito de intervalos, es decir, hacemos particiones y en cada una de esas particiones la función está definida, pues entonces vamos a decir que esa función está definida por tramos. Y pues este teorema nos enuncia la existencia de la transformada de Laplace. Sea f de t una función que es continua por secciones en todo un intervalo finito del semieje con t mayor que 0, mayor o igual que 0, y satisface esta condición, es decir, que esa función se encuentra acotada por una expresión exponencial multiplicada por una constante m. Entonces, vamos a decir que si esto ocurre para toda t mayor o igual que 0 y constantes gamma y m, entonces la transformada de Laplace de f de t existe para toda s mayor o igual que esa gamma. Esto quiere decir que para cualquier función que tengamos cuyos valores sean menores, es decir, que se encuentren acotadas por una función exponencial determinada por esas constantes, pues entonces vamos a tener que si esa función es continua por secciones, pues ya no vamos a tener problema a la hora de encontrar la transformada. Y esto casi que siempre vamos a poder encontrarlo y pues por esto es tan práctico el uso de la transformada de Laplace. También hay otro teorema que acompaña a el de la existencia, que es el de la unicidad. También podemos decir que la transformada de una función es única. Si hay dos funciones con la misma transformada, pues estamos hablando de exactamente la misma función. Es decir, que cada función tiene una sola transformada y esto podemos verlo en forma práctica. Entonces, llegando ya a este último preámbulo para conocer nuestro método de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, pues vamos a definir qué es la transformada de una derivada. En términos generales, la transformada de Laplace reemplaza las operaciones del cálculo, derivadas integrales,
con operaciones del álgebra. Y a saber esto, pues lo que significa es que la derivación de funciones corresponde a la multiplicación de transformadas por una variable s, que es la variable de la transformada Laplace. Y la integración se corresponde con la división de transformadas entre s, como se muestra. No vamos a mostrar la derivada de integrales, puesto que para los fines prácticos y del ejemplo que vamos a mostrar, vamos a emplear más bien la transformada de derivadas, que es lo que más frecuentemente aparece en las ecuaciones diferenciales. Entonces, este teorema 3.1 nos da la transformada para la derivada de orden n. Es decir, que si f de t es una función y sus derivadas son f', f' y así hasta fn-1 de t, todas estas derivadas y la función f de t son continuas para toda t mayor o igual que 0 y satisfacen el teorema 2.4, que ya vimos en el caso de que estén acotadas y que sean continuas por secciones. Entonces la derivada enésima de t también decimos que sea continua por secciones en un intervalo finito, tal que t sea mayor o igual que 0. Si esto se cumple, entonces la transformada de Laplace de esa derivada enésima de t existe cuando s sea mayor o igual que gamma y está definida por esto. Esa es una expresión que vamos a utilizar mucho. Elegimos este teorema porque igual también se enuncian las transformadas de derivada de orden menor, que son las que más frecuente ocurren, las derivadas de orden 1 o de orden 2. Pero en este caso definimos la transformada de la derivada enésima de una función, que decimos que esa transformada de esa derivada va a ser s a la n por la transformada, y luego de ahí pues lo que vamos a hacer es restar simplemente la variable s, disminuyendo cada vez en un valor hasta llegar a desaparecer, ¿verdad? Hasta s a 0, que daría 1, y multiplicando no por la función, sino por la función evaluada en 0, f de 0, f' de 0, f' de 0, hasta f menos 1 de 0. Y ese último término siempre es la derivada n-1 de la función evaluada en 0, porque ya ese no aparece más. Entonces, esta idea vamos a desarrollarlo para las derivadas de orden 2 y orden 1 en el siguiente ejemplo, y vamos a ver cómo funciona. Entonces, para resolver problemas con valor inicial y obtener la solución de un problema que involucra una ecuación diferencial, por el método de la transformada de Laplace vamos a considerar los siguientes 3 pasos principales. El primer paso es que este problema difícil que nos dan, vamos a transformarlo en una ecuación simple, a la cual vamos a llamar ecuación subsidiaria, utilizando la transformada de Laplace. Esa ecuación simple, a la que llamamos ecuación subsidiaria, es una ecuación que está en función de la variable s y las transformadas de nuestra función f minúscula de t que tengamos dada en cada caso. Luego, el segundo paso será resolver esa ecuación subsidiaria, que se resuelve exclusivamente con manipulaciones algebraicas, como se pudiera resolver cualquier otra ecuación en el álgebra. Y por último, entonces, vamos a obtener la solución de la ecuación, que se va a transformar de nuevo usando la transformada inversa de Laplace para obtener entonces la solución del problema dado, incluyendo esas condiciones iniciales en caso de que exista. Es decir, que el método simplemente toma la ecuación diferencial, le aplica la transformada de Laplace, resuelve la ecuación subsidiaria y la devuelve otra vez a la forma de ecuación diferencial, o más bien la solución de la ecuación diferencial, usando transformada inversa. Este cambio que se hace de operaciones algebraicas a operaciones algebraicas con la transformada de Laplace se conoce como cálculo operacional. Y nótese que este tercer paso puede facilitarse mediante el uso de tablas, como lo que vamos a ilustrar a continuación. Pues bien, podemos utilizar la definición del principio, pero en sentido práctico, pues usamos tablas que nos devuelven las transformadas y las transformadas inversas de las funciones que estemos manipulando. A saber, estas 10, que son las más simples, tomadas de nuestra referencia número 1, vemos que si tenemos la función 1, la función constante 1, su transformada inversa sería 1 sobre s, y eso podemos probarlo por la definición que dimos 2.1. Y así, si tenemos la función t,
título de la función t cuadrado, y cualquier otra de esta lista y una lista más extensa que también se puede ver en la teoría de referencia. Y una función que aparece muy constantemente es la función exponencial y su transformada es 1 sobre s menos a. Vamos a ver entonces nuestro ejemplo para ver cómo aplicamos el método de la transformada de Laplace en la solución de un problema con valor inicial. Nuestro problema dice que resolvamos el problema con valor inicial dado empleando las transformadas de Laplace. Y nuestra ecuación diferencial es y' más 2y' menos 8y igual a 0, con las condiciones iniciales y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 6. Entonces, como definimos anteriormente en el método, nuestro primer paso sería transformar nuestra ecuación diferencial en la ecuación subsidiaria que se obtiene aplicando las transformadas a cada parte de la ecuación. Como sabemos que la operación de la transformada de Laplace es una operación lineal, pues entonces si aplicamos la transformada a esta suma de funciones y derivadas, pues vamos a ver qué sería la transformada de cada parte. Así pues, la transformada de la segunda derivada de y, 2 veces la transformada de la derivada de y, menos 8 veces la transformada de y. Y para facilitar el cálculo y la transformación a la ecuación subsidiaria, vamos a hacerlo por partes. Vamos a transformar la función derivada de orden 2 aplicando el teorema 3.1 que vimos. Y aquí sería que tendríamos, como esta es la derivada de orden 2, sería s cuadrado por la transformada de y, menos, aquí empieza ya, no aparecen más transformadas, sino que simplemente evaluar la función en 0 y subiendo los valores. Y ese s cuadrado va a ir disminuyendo. Entonces sería s por y de 0 menos y' de 0. Ya el s no aparece más. Y aquí tenemos la derivada de orden 1, porque en principio teníamos la derivada de orden 2. Vamos a considerar en este caso que vamos a ver la transformada de y, transformada en esta función como y mayúscula, recordando la notación de que la mayúscula corresponde a la transformada de la función original que teníamos. Entonces, en nuestro caso, aplicando de una vez las condiciones iniciales que tenemos en nuestro problema, como y de 0 es 0 y la derivada de y evaluada en 0 es 6, vamos a sustituir aquí inmediatamente. Esto también se puede dejar para el último paso, una vez escribamos la ecuación subsidiaria en función de esas expresiones evaluadas en 0, pues al final entonces sustituimos las condiciones iniciales, pero aquí lo vamos a hacer en el paso intermedio. Entonces, esta transformada de la segunda derivada de y se escribiría como s cuadrado por y mayúscula menos 6 cuando sustituimos por las condiciones iniciales. La transformada de y' pues sería s, porque sería s a la 1, por la transformada de y, menos y de 0. Y aquí no aparece la derivada porque como tenemos la derivada de 1, 1 menos 1 sería 0 y por eso no aparece. Entonces sería simplemente s baja 1 sería s a la 0. Por lo tanto, esos dos son los únicos términos que quedan en la transformada de la derivada de orden 1. Sustituyendo la condición inicial, pues tendríamos simplemente s por y mayúscula, que es la transformada de y. Entonces, aplicando estos resultados a la ecuación subsidiaria, esos resultados cuando aplicamos la ecuación subsidiaria sería entonces, la segunda derivada se transformó en s cuadrado por y mayúscula menos 6, más 2 veces la transformada de la derivada de y, que sería s por y mayúscula, menos 8 veces la transformada de y, que es y mayúscula, igual a 0, porque la transformada de 0 sería 0, como puede demostrarse. Esa sería nuestra ecuación 1. Y luego entonces vamos a agrupar los términos en y de esa expresión 1, obteniendo lo siguiente. Factorizamos ahí todos los términos que tienen el y mayúscula por factor común, recordando que la ecuación subsidiaria se resuelve para esa y mayúscula y la variable s que tenemos presente, aplicando simplemente manipulaciones algebraicas. Y aquí estamos en el segundo paso del método. Entonces vamos aquí a obtener esta expresión
obteniendo el factor común de y mayúscula y sumando 6 a ambos lados. Pues entonces vamos a utilizar este término de acá, vamos a dividir ambos lados y vamos a conseguir esto. Sabiendo que en la ecuación subsidiaria la transformada es una función de s, entonces tenemos que y de s es igual a 6 entre s más 4 por y menos 2, que es la factorización de este polinomio que tenemos acá. Si descomponemos en factores o en fracciones parciales, porque sabemos que esto tenemos que devolverlo otra vez por transformadas inversas. Y si yo aplico la transformada inversa de y de s, vamos a obtener y de t, que es la solución de la ecuación diferencial que teníamos al principio. Pero esa expresión de acá, no tengo en la tabla una expresión como esta, pero sí tenía una expresión 1 entre s menos algo o s más algo. Entonces, en ese caso, vamos a usar fracciones parciales para dividir en varias fracciones más simples que aplicando la transformada inversa, sí, a cada una podemos obtener entonces unas funciones, por ejemplo, la exponencial, que es el formato que se desprende de esta expresión como fracción. Entonces, sabiendo que de 2 aplicamos el método de fracciones parciales, entonces vamos a tener que 6 entre s más 4 por s menos 2 va a ser igual a entre s más 4 más b entre s menos 2. Esta sería la ecuación 3, para la cual vamos a obtener los valores de las constantes a y b. Esto lo obtenemos multiplicando ambos lados por s más 4 por s menos 2 y simplificando esos denominadores vamos a obtener esta expresión, que si elegimos valores para s en forma especial, pues vamos a conseguir que uno de los dos términos se van a cancelar, va a dar 0, obteniendo así una expresión en función de la constante que queremos obtener. Entonces, si tomamos a s igual a 2, a se eliminaría y quedaría la expresión en función de b. Si s es 2, 2 más 4 serían 6 y dividimos entre 6, por lo tanto b es igual a 1. Si s es igual a menos 4, entonces la expresión que contiene a la constante b se elimina porque 4 menos 4 sería 0, pero acá menos 4 menos 2 sería negativo 6, que dividiendo entre negativo 6 nos da negativo 1 para la constante a. De esta forma, la expresión anterior, que era la ecuación 3, se transforma en esta expresión de acá, que es una expresión 4, a la cual le aplicamos la transformada inversa y ya obtenemos la solución de nuestra ecuación diferencial que nos dieron al principio. Y este es el paso 3 del método. Viendo ahí entonces la transformada de y mayúscula de s, pues sería y de t. Y la transformada inversa de esta expresión, que es una suma, pues sería la transformada inversa de cada sumando, de cada fracción. Por lo tanto, tendríamos que esa sería la transformada inversa de la constante menos 1 que teníamos por la transformada inversa de la fracción, de la transformada inversa de esta fracción. Si volvemos a la tabla anterior, vamos a ver que esta expresión, de la transformada inversa de esa expresión, se convierte en la función exponencial, donde a es igual a negativo 4. Y en el otro lado, a es igual a 2. Por lo tanto, la función exponencial que obtenemos es negativo e a la negativo 4t más e a la 2t. Esta suma de funciones exponenciales es la solución a la ecuación diferencial, como pudiéramos probar por otro método. Y este es el método de la transformada de Laplace. Un método muy práctico que nos ayuda a obtener la solución de ecuaciones diferenciales de una manera mucho más práctica, mucho más sencilla que aplicando los diferentes métodos que tenemos para resolver ecuaciones diferenciales en sus diferentes tipos y órdenes. Entonces, finalizando ya con este video, les dejamos las referencias y esperamos que esta producción haya sido de provecho y que pueda ayudar para comprender el método de la transformada de Laplace a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. Muchas gracias.